¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y de acuerdo con nuestra última encuesta, los neurofans eligieron que analizara a Larry Stylison. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. El dueto conformado por Harry Styles y Louis Tomlinson, conocido con el nombre de Larry Stylison, ex participantes del programa X Factor, quienes después, en el año 2010, también formaron parte del grupo musical One Direction. Este mismo grupo se desintegró en el año de 2016. Desde los inicios de su participación en este grupo, los fans de One Direction crearon la teoría de que estos dos cantantes tenían una relación, aunque ninguno de los dos lo ha aceptado públicamente. Para beneplácitos de los fans de Larry Stylison, solo analicé dos videos, uno de ellos con una compilación de momentos icónicos que compiló el canal de YouTube Larry Kings, y otro donde Louis Tomlinson niega a Harry Styles, que encontré publicado en el portal Larry Stylison Moments. Estas ligas, las de ambas fuentes, las pueden consultar en la descripción de este video. Por eso en este episodio analizaré videos de esos entonces para determinar qué indicios nos da el neurolenguaje de estas dos personas. En el primer video de compilación de momentos icónicos de Louis y Harry, se observa que ambos cantantes se encuentran forcejeando. Harry recostado en un sillón y Louis al final lo toma de la cabeza y al parecer le planta un besote en el cuello, o quizá en la oreja, mientras la otra persona no ofrece mucha resistencia al tiempo que dice, bésame tonto. Como contexto a tomar en cuenta, Louis y Harry, o Larry como les llaman, están en la adolescencia. Los cambios hormonales y los gestos hostiles entre varones en muchos de los casos muestran la lucha por la dominación y establecer así quién es el macho alfa. Sin embargo, en esta escena la intención parece ser otra. Comienza por aventarle objetos, haciendo un contacto visual intenso. Después de que logra darle un beso, Harry no parece disgustado y solo se ríe. Y no solo esa vez son captados simulando besarse. Las señales no verbales de uno y otro muestran consentimiento en exhibir muestras de cariño en público. Cuando dos personas se sienten atraídas o son parejas, dan estas muestras de afecto al inicio de la relación, por lo que esto es un indicio de que Larry tiene el mismo, por lo mínimo, una amistad íntima. La proxémica, es decir, la distancia social y su relación con el comportamiento de ambos, al permitirse tener un contacto tan cercano, confirma que las dos personas se conocen y consienten la invasión del espacio íntimo del otro. Este es otro indicio de que la relación de ambos jóvenes es demasiado íntima. Oh, is that did somebody kiss you there? No, it's a scar. It's a scar. Uh-oh. I thought it's a Knutfleck, you say in German. What's a Knutfleck? En otra escena, Tom hace contacto táctil en el cuello de Harry, mientras señalando con un moretón, producto de otra muestra de cariño, para luego intercambiar una mirada cómplice. El hecho de que ambos se miren mutuamente con una ligera sonrisa todo el tiempo comunica de manera no verbal que ambos saben el origen de ese morete o chupete. Cuando le preguntan si alguien lo besó, Harry se cubre el rostro parcialmente con su mano, pero esta no es impedimento para voltear a ver y hacer un contacto visual con Louis, quien sonríe de manera picarona y confiesa, yo se lo hice. Sin embargo,
En el momento que Lois dice que él se lo hizo, levanta el hombro. Esto es una señal no verbal que no cree lo que acaba de decir, por lo que es probable que él no le haya dado ese chupetón, al menos el del cuello. El contacto táctil entre ambos cantantes es constante, como cuando le da un masaje en su cabeza o cuando le preguntan What would you like to be your Valentine? If you could have anyone in the world. You two are so cute, thanks. You are quite cute. I think it's the voice. Llama la atención que haya dicho esto, hay un intercambio de sonrisas y un contacto visual. Pero además, Lois se acerca a Harry, siendo esto un indicio de agrado. La distancia de la proxémica invadiendo el espacio íntimo de la otra persona y el consentimiento de esta última comunica una gran intimidad entre ellos y muy probablemente, y a estas alturas, ya se hayan perdido el asco. También hay gestos espontáneos vinculados con los celos, como cuando Harry es abrazado por otro compañero y la reacción de Lois es una compresión labial, tensión en el rostro, así como el desviar la mirada, que son indicios de una autocensura en decir lo que sentía en estos momentos y una evasión para ver algo que no le agrada. Termina riendo como un alivio a la tensión del momento, a lo que alguien califica de celoso a Lois. Pero también Harry saca las uñas, como cuando le daban de comer a Lois en la boca y Harry, molesto, confiesa que se pone celoso. Y acto seguido quita la comida del palillo para no permitir que Lois no se coma otra cosa que no sea a él. El alimentar o dejar alimentarse por otra persona es un comportamiento que en la mayoría de los contextos es solamente permitido a la familia cercana, a las parejas o amigos muy íntimos y tiene connotaciones de cortejo de pareja. So between me and Louis, who's in front and who's behind? I think we kind of share that, really. Yeah, sometimes you take the front. Sometimes I take the front. You know, if he's a bit tired, I'll go Yeah. behind and push him along. Yeah. But you know, we're both quite generous to each other, so we think that sometimes he should get to do what he wants to do and go first. A pesar de no ser mexicano, maneja muy bien el doble sentido, sobre todo en esta entrevista donde confiesan que a veces uno se pone delante de otro y otro se pone atrás. Esto evidencia que ambos cantantes son muy altruistas porque les encanta tanto dar como recibir. Agrega que también son muy generosos y que se dan con todo. Se dan todo el afecto, claro. Ya en otro video más reciente, en una entrevista le preguntaron a Lois su opinión de las personas obsesionadas con la conspiración Larry, como le llaman. I've never actually been asked about it directly. It's a funny thing. I mean, look, people can believe what they want to believe, but I just think it comes across sometimes a little bit disrespectful to the ones that I love, like Eleanor. Sometimes it comes across a bit disrespectful. Lois Tomlinson confirma que nunca se lo habían preguntado directamente y afirma que las personas pueden creer lo que deseen, pero que a veces se pueden tomar como una falta de respeto. Tomlinson tiene problemas de negación, es decir, no niega lisa y llanamente una relación con Styles. Este comportamiento está asociado con la mentira. También la falta de contacto visual hacia la cámara o hacia el entrevistador está relacionado con la falta de interés, pero también es un indicio de mentira o búsqueda de ocultar algo. And it's like anything. I mean, like, you could genuinely, if you Google conspiracy on iPhones, right, you're gonna get a conspiracy. So I think it's one of these things. Tomlinson, en lugar de contestar, trata de hacer analogías con otras conspiraciones que pueden encontrarse en Google. En este momento, cierra los ojos al tiempo que se cubre uno de ellos con la mano. Este gesto está relacionado con la vergüenza. Cuando dice que obviamente no es real, parece que busca ser un ilustrador de entrecomillado, pero baja la mirada y hace una sonrisa asimétrica. Conclusiones. Encuentro las insinuaciones y muestras de cariño que se manifiestan entre Lois y Harry, cariñosamente llamados Larry,
está más encaminada del lado del cortejo y la seducción que una lucha por la dominación entre los dos adolescentes, en ese entonces adolescentes. Las interacciones captadas fuera del show me parecen genuinas y no actuadas. El énfasis y repetición del comportamiento del uno hacia el otro cuando están juntos son consistentes en varios de los cortos videos analizados. Las sonrisas que intercambian son genuinas, así como el constante contacto táctil solo entre ellos y no con los demás miembros del grupo, lo que revela un trato y relación única y especial entre los dos jóvenes. Las muestras de celos, tanto de uno como del otro, me parecen genuinos, que por agrupando todos estos comportamientos no verbales, todos ellos son indicios de cortejo y seducción, me llevan a concluir que al menos en los momentos en que fueron tomados estos videos, Lois y Harry eran realmente una pareja sentimental. Sin embargo, en la nueva entrevista donde Lois se ve notoriamente menos joven que los videos que se analizaron primero, dan muestras que esos momentos ya pasaron. La relación de años atrás ya no existe. Le avergüenza que lo sigan relacionando con Harry y la falta de negación delata que aunque intenta negar esa relación pasada, en realidad Lois conoce muy bien a Harry de atrás tiempo, quiero decir. Neurotip. Los seres humanos no mantenemos las mismas emociones y sentimientos todo el tiempo. Cuando analices un video, toma muy en cuenta la línea temporal y el contexto sobre la filmación de ese material. Con ello, te darás cuenta del nivel de compromiso e intimidad en las relaciones entre dos personas. Por eso, esto no quiere decir que en la actualidad siga vivo el sentimiento o deje de serlo. Para darte cuenta del tipo de relación actual de estas dos personas es necesario ver el neurolenguaje en tiempo real y con una superpercepción bien desarrollada, de tal suerte que puedas ver lo que los demás pasan por desapercibido. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal personal para que aprendas el diccionario del lenguaje corporal. Sígueme en mis redes sociales que encuentras aquí en pantalla y platícame qué te pareció este episodio, qué otros signos no verbales descubriste y que yo no dije o que se no me pasaron. ¿Qué opinas de la conclusión y del neurotip? Soy César Ceballos y te mando un abrazo y espero que uses tu superpercepción y tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más. En una entrevista le preguntan a Harry si es bueno con las manos. Harry, are you good with your hands? I used to be quite good at wood tech at school. Really good. So, I made a really good... Harry hace un contacto visual con Lois, quien confiesa que solía ser muy bueno, al tiempo que Lois muestra una sonrisa y asiente con la cabeza, dando una afirmación no verbal de que es testigo de las manualidades y buenas chambas que su amigo es capaz de hacer. Pero al parecer no solo es virtuoso en algunas manualidades, sino también en la confección de majestuosos mamelucos. Pensaba que entendía, no podía ver que lo callabas. Y descubrí que no eras quien creía, alguien que desconocía. Confié en ti ciega.